from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y por supuesto de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en la Comunidad Valenciana, nos hemos venido hasta Valencia, estamos en el Palau de la Baldía, en el Palacio de la Baldía, un edificio maravilloso del siglo XV, siglo XVI, sede de la Diputación Provincial de Valencia. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con el sello Moya, jefe del Departamento de Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de Valencia. Como no puede ser de otra manera, vamos a hablar del rol del DPO. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Eusebio, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por prestarte a participar en Conservas Guillén. La verdad que una muy buena amiga común nos ha puesto en contacto y quiero mandarle un abrazo, un saludo muy cariñoso a Mar. Estamos además en un edificio espectacular. Quien no lo conozca, le animo a que venga, aunque solo sea como turista, a conocer el edificio de la Diputación de Valencia. Muchas gracias y bienvenido. Pues nada, Raúl, pues muchas gracias a ti. Por supuesto que estoy encantado de poder estar aquí en este espacio tan interesante de divulgación y bueno, yo siempre he valorado muchísimo la divulgación de algo tan importante, sobre todo en nuestros días, ¿no? Como es estos aspectos de ciberseguridad, de protección de la información, etcétera, etcétera. Y por supuesto me uno a este saludo, a esta amiga que tenemos en común, a Mar, por habernos puesto también en contacto y demás. Y también me sumo pues, a esa invitación para todo el mundo que tenga ocasión de venir a visitar pues, este palacio, porque estamos ante un edificio insigne, un edificio que es el Palau de la Baldía, que realmente pues, comunica dos palacios, este de la Baldía y el de la Escala, ¿vale? Es visitable, así que, pues, por supuesto, os invito a que todos los que tengáis ocasión vengáis por Valencia, no dejéis de visitarnos. Que vengan aquí a la terreta, que vengan aquí. Se come muy bien, bueno, es una maravilla de ciudad, yo soy un enamorado de Valencia, siempre lo digo. Por supuesto. Me gusta siempre, por seguir la línea editorial de todos los programas, ¿no? Que el invitado, que en el enlatado del día se autopresente. ¿Quién es Eusebio Moya? Pues Eusebio Moya es muchas cosas, pero yo creo que hay que concretar, ¿no? Dentro de este contexto en el que nos encontramos. Pues bueno, Eusebio Moya es un empleado público que lleva al servicio de esta corporación pues prácticamente desde que era un crío. Yo entré aquí con 20 años. No obstante, pues también he de decir que tuve mi periplo por el ámbito privado. Estuve 10 años también pues haciendo mis pinitos en el sector privado, pero volví al sector público porque, aunque hoy en día parezca, no sé, como algo un poco fuera ya de lugar, pero la verdad es que siento que soy una persona que tiene vocación de servicio público y entonces mi lugar está aquí. Profesionalmente pues he estado siempre vinculado al mundo de las tecnologías, al mundo de lo jurídico y al final es precisamente esa doble vis que me caracteriza la que me ha llegado hoy en día aquí, a donde estoy, a dirigir este departamento con estas dos patas que digo yo de esta mesa, que es la protección de los datos personales y la seguridad de la información. Y bueno, yo creo que en ese sentido he tenido un recorrido, ¿no? Una trayectoria pues que ha tocado todos los palos, pues desde empezar a trabajar como operador del sistema, pasando por análisis, por programación, etcétera, etcétera,
y luego pues con el advenimiento de la administración electrónica pues empezar también a llevar proyectos de administración electrónica, porque es el primer punto, digamos, donde se requiere de ese matrimonio, ¿no?, entre lo jurídico y lo técnico. Y bueno, he pasado por responsabilidades de diversa índole, he sido responsable de seguridad de los sistemas de información también durante muchos años, y desde que tenemos el nuevo reglamento europeo de protección de datos, pues desempeño el rol de delegado de protección de datos también. Y por si aún me quedaba algún tiempo libre, pues nada, dirijo este departamento donde hay pues equipos de trabajo multidisciplinares, pues a los que de alguna manera intento dirigir, ¿no? Luego hablamos un poco más de ese humanismo de las tecnologías. Hemos estado conversando antes de la grabación un rato largo y me ha gustado mucho cómo Eusebio es un enamorado de la historia, del derecho, el derecho antiguo, y además cómo transforma el derecho en cosas que se puedan entender en el día a día y en la tecnología, pero no me quiero adelantar al tema principal del día. 3 preguntas que siempre hago a mis enlatados o enlatadas, más de carácter personal, que nos permiten también entender, conocer mejor al personaje, porque al final creo que gran parte del éxito de Conservas Guillén es la cercanía, es la complicidad, es el conocer a esos líderes que tenemos en España. ¿Una ciudad para Eusebio? Bye. Valencia, mi Valencia. Amunt Valencia. Sí, Amunt Valencia. Fíjate, es una cuestión que puede parecer un tópico, puede decir, bueno, esto es casi una pregunta que por compromiso tienes que obtener esta respuesta, pero nada más lejos de la realidad. Fijaros, no lo dice Eusebio Moya, lo dice la revista Forbes. La revista Forbes ha situado a Valencia como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y esto no lo han dicho ni siquiera los propios españoles, sino que lo han dicho toda la gente que ha estado pues viviendo o pasando por este país, por España, que es maravilloso en todos sus rincones. Y la verdad es que al final ha valorado muchos elementos diversos. No solo el clima, que es evidentemente lo que todo el mundo apela, ¿no?, de Valencia, sus comidas, su gente, el hecho de los servicios públicos, la calidad de sus servicios públicos, el tema económico, el coste de la vida. Sí. Es decir, es todo un compendio el que al final otorga a esta ciudad pues una de las mejores valoradas en este sentido para poder vivir. Y como no, yo me tengo que apuntar a esta... Un equilibrio maravilloso entre calidad de vida, seguridad, servicios. También aprovecho para mandarle un abrazo a los oyentes no solamente de Valencia, de Alicante y de Málaga, que estaban en ese ranking de la revista Forbes, que además ciudades que también me apasionan y me encantan. Una comida. Wow, pues estamos en lo mismo. Vamos a decir, claro, pues vamos a tirar de tópicos. Sí, vamos a tirar de tópicos, pero puedo asegurarte que soy absolutamente sincero en mis respuestas, de verdad. Doy fe. La paella. Pero no un arroz con cosas. No, por paella favor, valenciana. Un arroz con cosas. Paella valenciana, pero ya no solo la paella valenciana, porque claro, esto es como hacer referencia a un genérico. La paella, bueno, yo me como cualquier paella, esté como esté. No, perdón. La paella hecha por mi hermana a la leña. Por Dios, mi hermana es la mejor cocinera de paellas a la leña de todo el mundo. No ha recibido premios porque no se ha presentado a ningún concurso, pero el mío, desde luego, ya lo tiene garantizado. Me voy a autoinvitar, ¿eh? Yo soy un enamorado de la cocina, lo hemos comentado al principio. Sí. Esa buena paella a la leña, con su conejo, su pollo, su garrafón, su judía verde plana, lo justo. Tienes que ser un artista. Sí. Aquí tenemos artistas de muy diversa índole, están los artistas falleros y luego están los artistas paelleros. Y evidentemente es una élite que no todo el mundo, pues evidentemente puede otorgarse este rol de artista paellero. Pero sin duda alguna, mi hermana lo es. Vaya ese reconocimiento a la hermana de Eusebio, que no se presenta a los concursos, pero tiene el reconocimiento de sus familiares, que para mí es lo principal y lo más... Sin duda lo tiene. Y para cerrar, ¿una afición? Pues tú lo has
Comentado, yo creo que al principio, yo al final realmente mis aficiones son muchas y muy variadas, pero yo creo que el trasfondo es, en este caso, la historia. A mí, como tú has dicho, siempre me ha gustado mucho la historia porque digamos que es lo que permite conocer realmente a la humanidad. La historia es la historia de la humanidad, con sus diversas etapas, con sus diversos acontecimientos, etcétera, etcétera. Para poder conocer realmente la humanidad, tienes que conocer su historia, sí. ¿no? Sabes que hay un dicho muy famoso, ¿no?, que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Claro, la historia es una historia de claroscuros, sí. como es la humanidad, sí. capaz de poder ensalzar los mejores valores y también de lo más oscuro, ¿no?, en este sentido. Pero al fin y al cabo hay que conocer bien esa historia. Por eso yo creo que al final todo está embebido de historia, ¿no? Fundamental interesante conocer de dónde venimos para además enriquecer hacia dónde vamos. Claro, yo me gusta viajar, claro, me gusta viajar, pero cuando llego a un sitio me descubro pues intentando indagar la historia del lugar, claro, de sus costumbres, de por qué este edificio es así, qué es lo que pasó, por qué se construye de esta manera, cuáles fueron los acontecimientos, digamos, que forjaron el carácter de esa nación, de esa sociedad. Pero fíjate, también soy muy aficionado a la coctelería. Cuidado, cuidado. Yo soy un mixólogo, como se suele decir, estos de tomo y lomo, y quien me conoce bien sabe que si viene a mi casa, pues bueno, tiene que venir preparado, ¿no? Y fíjate, hasta los mismos cócteles intento indagar cuál es la historia, por qué se crean estos cócteles, ¿no? Es decir, la historia es la que nos ofrece la verdad, la realidad y el conocimiento sobre la humanidad. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema principal del día y me la has dejado votando porque estabas hablando de que te gusta la coctelería, las mezclas, ¿no? Y yo sé que tú en tu día a día, y lo has ido un poco perfilando al principio de la conversación, te gusta mezclar la tecnología y el derecho y las leyes. Yo creo que en tecnología hay una figura que creo que aúna perfectamente estas dos grandes necesidades, ¿no? Porque al final, o oportunidades, ¿no? Que es el delegado de protección de datos, DPO en inglés, Data Protection Officer, la nomenclatura que queramos utilizar, pero me gustaría que, si te parece bien, que dediquemos la segunda parte del programa, los 20 minutos que nos faltan aproximadamente, 18, para hablar de qué es un DPO. Me gustaría hablar del rol del DPO. ¿Qué es un DPO? Tú que sé que has sido DPO y sigues siendo DPO de una gran organización pública como es la Diputación Valenciana. Pues fíjate, el DPO, o el Delegado de Protección de Datos, es una figura que normalmente viene asociada con total acierto a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, a este nuevo marco, digamos, que desde la Unión Europea intenta regular este derecho a la protección de datos, ¿no?, de todos los titulares. Y dice que sí, que es ahí donde nace la figura, y realmente no es así. La figura ya tiene un primer asomo en lo que era la Directiva 95/46, sí, que es la que al final su transposición dio lugar a nuestra famosa LOPD, la Ley 15 del 99, y que durante 20 años ha sido nuestro patrón normativo, ¿no?, por el que nos hemos regido. Y ahí ya hablaba, en un primer momento, de una figura de alguien que debería ser un experto en el ámbito de protección de datos para poder asesorar, para poder, de alguna manera, ayudar dentro de sus organizaciones a cumplir con esta normativa de protección de datos. Al final, fíjate, algo tan sencillo como tener una definición del delegado de protección de datos, no lo encontramos en el catálogo de definiciones del reglamento. No, por eso es importante explicar. Claro, por eso. Entonces, pues fíjate, yo tengo mi propia definición a partir de un famoso FAQ, de estos que la Agencia Española de Protección de Datos en su momento hizo para explicar, mire, esto de los roles y tal. Ya que es un delegado de protección de datos. Decía, un delegado de protección de datos es un especialista, un experto en materia de protección de datos que designan las organizaciones, sean responsables
o sean encargados del tratamiento para que pueda velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Es decir, en este sentido yo creo que queda suficientemente, digamos, retratado, ¿no? Sí, muy claro y muy concreto, ¿no? La definición. Yo creo que además, quizás también para entender qué es un delegado de protección de datos, un DPO, nos lo podemos llevar a las competencias, a las capacidades, a las habilidades que debe de tener o que debería de tener, porque no siempre lo tiene, un Data Protection Officer. ¿Qué competencias? A mí me vienen a la mente varias y seguramente estemos de acuerdo. Una, trabajo en equipo, por supuesto. Capacidad analítica, comunicación, proactividad y autonomía. Pero, ¿qué más? Seguramente tú quieras, o tú identificas otras que se me están quedando en el tintero. Claro. Evidentemente, todas las que has citado son imprescindibles, son necesarias. Fíjate, muchas veces alguien lo que hace es dirigirse a la propia normativa, de decir, no, si aquí vienen las competencias del delegado, las funciones, le digo, sí, ya, pero está desposeído, le falta la nota de la realidad, le falta lo que yo llamo estar en la trinchera. El DPO tiene que ser una persona que haya estado en una trinchera. Si no conoce el mundo de la trinchera y solamente está al nivel de cuadros de mando, evidentemente ese DPO carece de muchas virtudes y necesidades que son requisitos imprescindibles para poder realmente ser un buen DPO. Sí, al final esa trinchera o esa experiencia del barro y de estar cerca de lo que es el dato se transforma en, para mí, una cosa que es fundamental, que es la orientación al cliente. Es decir, tienes que entender muy bien las necesidades de cada uno de tus clientes, internos o externos, pero fundamentalmente en tu caso seguramente internos, para entender cómo vas a poder ayudarle y cómo vas a poder resolver problemas. La trinchera te da dos cosas, orientación al cliente y resolución de problemas, claramente. Correcto, y conocimiento de tu ejército. Claro, es muy importante, ¿no? Esto casi que se le puede imputar a alguien como, no sé, como Clausewitz, por ejemplo, ¿no? O a Sun Tzu, ¿no? Conócete a ti mismo y entonces conoce a tu enemigo, ¿no? En este caso, y tendrá muchas más posibilidades de vencer. Claro, el DPO debe conocer en qué organización está, de alguna manera, trabajando. Tiene que conocer esa cultura a nivel organizacional. Tiene que conocer y tiene que empatizar con esa cultura de la organización. Fundamental. Porque las estrategias que hay que desplegar, porque hay que desplegar estrategias, y muchas veces son complejas, tiene que atender a los destinatarios. El establecer estándares, el establecer modelos que, digamos, son fácilmente entregables porque han triunfado aquí, han triunfado allá, no nos va a garantizar en modo alguno que realmente eso vaya a tener un calado dentro de esta organización. Por lo tanto, fundamental, conocimiento de la organización, conocimiento de las personas. Porque al fin y al cabo, y esto sí que es un clásico y todos lo sabemos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, sabemos que el eslabón más débil de la cadena siempre es el humano. Siempre. Y que para poder actuar ante ese elemento tienes que conocer muy bien cómo respira y cómo va a responder. Y en función de eso es cuando ya tienes que establecer una estrategia. Luego eso también es fundamental. Has tocado dos cosas que a mí me gusta mucho utilizar en Conservas Guillén. Por un lado, la triada típica de tecnología, procesos, personas. Claramente acabas de dibujar esa triada. Para poder ayudar a las personas tienes que conocer sus procesos y eficientar la tecnología, pero a su vez otra que yo creo que es fundamental, y a los jóvenes que nos escuchan que son muy cortoplacistas e inmediatistas, les recomiendo que apliquen estas cosas, ¿no? Por un lado, la estrategia necesita de táctica y la táctica ayuda y apoya a la operación. Al final, yo creo que ir de abajo hacia arriba es fundamental a la hora de definir una buena estrategia de actuación para garantizar la protección del dato, que es el petróleo del siglo XXI, o el diamante, o el oro, o lo que queramos, y no podemos olvidarnos que para poder hacer una buena operación tenemos que hacer un buen análisis que nos defina esa táctica, ¿no? Yo creo que le has pintado muy bien esos dos conceptos que son fundamentales. Sí, sin duda, y fíjate que a lo mejor estamos hablando con otro tipo digamos, de conceptos, de algo pues que a nivel más específico, más técnico, ¿no?
tiene o encuentra respuestas en el propio sector, ¿no? El hecho de ser proactivos, ¿no? El hecho de la privacidad por diseño, de la seguridad por diseño. Fundamental. Es decir, para poder realmente perpetrar, en este caso, muchas veces tienes que perpetrar esas actuaciones, tienes que establecer toda una serie de flujos de trabajo a nivel interno. Sí. Que sepas que realmente van a ser los que efectivamente van a llevar a que estos principios se cumplan. Sin ese conocimiento de la organización, de sus procesos, sin ese conocimiento de las personas que integran, a qué son sensibles, a qué no, cuáles son sus vicios, en este caso, para poder actuar directamente sobre ellos, ¿no? Sin todo eso, un DPO yo creo que se va a frustrar. Vamos a intentar, porque al final yo creo que soy mucho de ejemplos, y igual que cuando doy clases o hablo con mis hijos o con estudiantes jóvenes, me gusta usar casos de uso e ejemplos prácticos. ¿Qué hace un DPO trasladado a ejemplos que puedan entender nuestros oyentes? Además, lo bueno de Conservas Guillén es que nos escuchan todo tipo de personas con distintos niveles de conocimiento, no solamente tecnólogos. Yo creo que es parte del éxito del proyecto es que seamos capaces de transmitir en un lenguaje entendible y coloquial qué es lo que es la tecnología. Entonces, desde esta premisa, ¿qué es lo que hace un DPO en su día a día? Pues mira, un DPO en su día a día lo que hace es, por una parte, atender lo que son todas las dudas que puedan surgir. Es decir, el personal tiene que tener muy claro que cuando tiene dudas sobre cómo tiene que proceder ante un tratamiento cualquiera de datos, o cómo trasladar información, o qué tipo de información, o cuáles son los límites, aplicando principios como minimización de datos, etcétera, etcétera, sabe que tiene a ese consultor detrás, ¿no? Que es ese experto, que es el que le va a garantizar de alguna manera cómo debe hacer o cómo debe actuar para que todo esto se ajuste a la normativa. Pero fíjate, hay una labor también muy importante del DPO en su día a día, que es la supervisión. Es decir, el delegado tiene que supervisar, no tiene que estar solamente esperando, no tiene que estar esperando a que se le requiera para intervenir, para asesorar, para en este caso ayudar, ¿no? En este una labor consultiva, ¿no? Claro, ese compañero de viaje que... Efectivamente. Entonces, tiene que diseñar procesos de trabajo dedicados o con el objetivo de la supervisión. Tiene que estar supervisando. Esto requiere de una proactividad del delegado impresionante. Es decir, tiene que establecerse. Nosotros, por ejemplo, aquí, por poner un caso ya real, nosotros todos los años aprobamos un plan general auditor. Este plan general auditor tiene, como siempre, los dos capítulos de protección de datos y capítulos de seguridad de la información. Ahí es donde establecemos cuáles son los objetivos y los criterios que vamos a estar supervisando para el cumplimiento de estas dos grandes áreas normativas. Porque sabes que en el ámbito del sector público la protección o la seguridad de los datos se remite a lo que es el Esquema Nacional de Seguridad. Correcto. Con lo cual tenemos, digamos que la suerte que tenemos aquí un elemento transversal que nos sirve tanto para implementar el principio de seguridad de los datos como el principio de seguridad de la información. Por cierto, un abrazo a Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional, y a todo ese equipo que hacen una labor maravillosa. Magnífica, desde luego. Y que siempre que tengo oportunidad aprovecho para reconocerlo, porque además nos define una batería de soluciones y de herramientas que están perfectamente probadas y testeadas, donde además nos aseguran que vamos a cumplir con unos niveles de calidad óptimos para hacer nuestro trabajo. Y perdona que te he interrumpido. No, me parece muy bien esta pequeña cuña, ¿no?, que has introducido, porque además me has recordado, entre otras cosas, que nosotros aquí intentamos también apoyar en lo que nos es posible también a los ayuntamientos. Sí. Las diputaciones realmente son entidades que se deben a los ayuntamientos. Su razón de ser es la asistencia técnica, jurídica y económica a los ayuntamientos. Fundamental. Nosotros tenemos esa doble vis también, ¿no?, la jurídica y la técnica, y entonces dentro de nuestro mundo intentamos también, pues, apoyarles en lo que
evidentemente nuestras competencias y los recursos nos dejan, ¿no? Pero precisamente en este momento estamos casi finalizando un proyecto piloto de adecuación de unos cuantos ayuntamientos al Esquema Nacional de Seguridad a través de lo que son los perfiles de cumplimiento, ¿no? Lo que es el microcens, sí. ¿vale? Y bueno, y queremos sacar conclusiones a partir de este pequeño proyecto piloto para poder ver hasta qué punto podemos, pues en este sentido, avanzar también de cara a los ayuntamientos. Porque la realidad de los ayuntamientos, no solo de los ayuntamientos de aquí de Valencia, yo creo que de las entidades locales en general, el conjunto de la municipalidad en este país tiene una serie de problemas que se acentúan mucho más cuando tratamos temas como este, donde los recursos, el conocimiento, la planificación y la estructuración quedan fuera de su alcance, digamos, de día a día, ¿no? Y necesitan de entidades como la Diputación, como los gobiernos autónomos, etcétera, etcétera, para que realmente les den esa cobertura. Son esas boinas verdes o esa fuerza de la ONU, ¿no? Las boinas azules que les van a ayudar con un conocimiento experto a traducir y a resolver los problemas que tienen en su día a día, que además recordemos que los ayuntamientos pues normalmente no tienen esas capacidades pues, por su propia idiosincrasia. Nos quedan unos 3-4 minutos, Eusebio. Has perfilado el concepto de la seguridad de la información. Sí. Yo creo que mucha gente no sabe lo que es el infosec o la seguridad de la información. ¿Cómo lo podemos definir para que nos entiendan? Esto es Conservas Guillem by Trend Micro. Mira, yo lo voy a hacer de manera muy infantil, si me permites, ¿vale? Por favor. Imagínate una casa. Una casa es el continente, ¿verdad? Y luego esa casa alberga pues, determinados contenidos, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a decir que la seguridad de la información es el continente y luego dentro de ese continente caben varios contenidos. Como ejemplo, la seguridad informática, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, son, digamos, como estancias de algo mucho más amplio que contempla todo eso a su vez. Eso es la seguridad de la información. Atender a esas 5 dimensiones de seguridad de cualquier tipo de nutriente que sea información. Da igual que sean datos de carácter personal, la tipología de datos, si la información hace referencia a lo divino o a lo humano. La seguridad de la información tiene una vocación, digamos, holística, ¿no? En este sentido. Y yo creo que es el máximo exponente de lo que es la seguridad. Yo creo que está perfectamente explicado cómo la seguridad de la información es ese conjunto que luego alberga determinadas técnicas, tácticas, herramientas que nos van a permitir que las compañías, las organizaciones, las instituciones sean seguras y luego, por supuesto, puedan proteger su activo, que es ese dato de lo que hablábamos. En 1 minuto y medio, 2 minutos, para explicar cómo hace eso un DPO en una diputación, por ejemplo, como estamos aquí en Valencia. ¿Cómo lo consigue? ¿De qué forma es capaz? Ya sé que 2 minutos es muy poco. Pues ¿de qué forma es capaz? Pues teniendo una planificación. Claro. Es imprescindible. Sin una organización, sin un patrón, en este caso es imposible llevar a cabo con un mínimo de rigor. Un mínimo de rigor. Por lo tanto, un DPO, y aquí podríamos añadirle también otra de esas virtudes, ¿no? Otra de esos requisitos, tiene que ser capaz de diseñar. En ese diseño entran, pues, por supuesto, otros elementos que hemos comentado, como es el conocimiento de la organización, las personas, con qué recursos cuenta, y con todo eso hacemos una buena paella, y si es a la leña mejor, y entonces, pues eso, es la diferencia entre una paella y, como tú has dicho, un arroz con cosas. Muchas veces, mira, me encanta este símil porque cuando hemos hablado del CISO y del CIO y ahora del DPO, casi siempre acabamos en ese concepto de chef, de cocinero, de alguien que con distintos ingredientes de muy buena calidad consigue hacer algo superior y algo elevado, ¿no? Mira, a mí me gusta siempre cerrar el programa con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que dice: siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. Claramente el DPO tiene que estar siempre en ese momento para poder hacer lo que es correcto. Eusebio, el tiempo ha volado y solo puedo más que darte las gracias por tu tiempo y por tu hospitalidad y tu amabilidad.
pues todo lo contrario. Quiero decir, yo estaba encantadísimo de compartir este tiempo contigo y con todos los oyentes, y sí que quiero felicitarte por este instrumento de difusión, por esta integración también, de dar a conocer pues a estos profesionales que estamos ahí a veces en segunda línea, ¿no? Trabajando en esa trinchera, ¿no? Y que todo lo que nos pueda dar visibilidad y compartir nuestras inquietudes del día a día, pues es muy bienvenido. Pues un placer y muchas gracias. Igualmente, Raúl. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly, ho, 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 Green Giant.